Muy bien, hemos iniciado las vacaciones y hay personas, familias que deciden viajar en vehículo. Exacto. Que es lindo, pero hay... El viajar es un placer. El dicen, viajar es un placer que no suele suceder, algo así. Bueno, pero recomendaciones, sí, después, en algún momento, cuando recuerde la letra. Pero hay recomendaciones y más que importantes y valederas para tenerlas en cuenta al momento de salir a una ruta, tanto provincial, nacional, lo que fuera. Entonces, buscamos un experto. Exactamente. Estamos con nuestro licenciado Gustavo Mourazo, quien es justamente experto en seguridad vial, que ya está aquí en nuestros estudios. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, y bueno, todo bien. Esa tarareada de esa canción nos delata que tenemos lo que nos acordamos más de 20 años, ¿no? Sí. Estamos... Pero bueno... Multiplique por 3. Bueno, yendo a lo que decían que realmente es importante, en esta época uno puede darse, digamos, ese lujo de ir de vacaciones, es no menos importante recordar y tener en cuenta, como siempre decimos, la trilogía a la hora de la accidentología o la siniestralidad vial, que está compuesta por el factor humano, por el factor ambiental y por el factor, factor humano en cuanto a la conducta propiamente dicha, el factor ambiental y el factor vehicular. En este sentido, en esta oportunidad nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver, digamos, con cuáles son los requisitos que tenemos que tener nosotros a la hora de circular. Y en este sentido, es no menos importante recordar que es jurisdicción o es, de alguna manera, está a cargo de cada municipio el control y la jurisdicción sobre la materia de tránsito. ¿Esto qué significa? Si en Argentina uno emprende un viaje por una ruta de alrededor de 1.000-1.500 kilómetros, habremos transcurrido por al menos no menos de 13-14 legislaciones distintas. Sí, eso es un gran problema, Gustavo, sí. Porque pasás de municipio, pasás de provincia, ya tenés otra legislación, otra norma. Tenés otra legislación, otra norma. Generalmente tengo a veces muchas consultas en ese sentido. Tal o cual infracción cometí, existe, no existe, y a veces uno como profesional es imposible decírselo porque es imposible conocer la legislación de más de 3.500 o 3.600 municipios que existen en el país. Con esto, ¿qué quiero decir? Me voy a basar en los requisitos básicos universales que tiene el artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito, que generalmente toman por adherir muchos de los municipios. En ese sentido, tenemos que circular con el carnet de conducir, tenemos que circular con el comprobante del seguro, tenemos que circular con la cédula que identifique el automotor, tenemos que circular con las placas, tenemos que circular o tener a disposición balizas o matafuegos. Estoy dando los requisitos básicos para no tener inconvenientes. Bien, en ese sentido, sí. Sí, no, Gustavo, te quería preguntar qué te suelen pedir o qué te pueden pedir, mejor dicho, en un control, porque también hay cierta duda con respecto por ahí a los comprobantes de pago, ¿no? Que uno dice, pero el comprobante de pago por ahí no sé si es tan necesario, es mito, es realidad, ¿cómo viene la mano con eso? Bueno, es realmente excelente la consulta, porque es habitual o se ve mucho de infracciones realizadas, por ejemplo, en ciudades de Córdoba, recuerdo de Ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, que hacían infracciones por no poseer el comprobante de pago del seguro, o por ejemplo, por no poseer el comprobante de pago de patente en otras jurisdicciones. Claramente que son requisitos en ambas circunstancias que no están previstos por la Ley Nacional de Tránsito, con lo cual no pueden ser exigidos, ¿sí? Vamos a lo que es patente. Es obligatorio circular con las placas patente, con la chapa patente, como le decimos vulgarmente, que es la placa identificatoria. Es como circular con el DNI. Claro. Ahora, si yo la pagué, si estoy al día, si tengo un convenio, una refinanciación o lo que fuera, una moratoria, no es materia de jurisdicción de la autoridad de control, en materia de tránsito. En el mismo sentido, el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, que exige un seguro obligatorio, fue regulado y dice que yo tengo que poseer el comprobante de que tengo un seguro vigente. En este momento, incluso, ya fue ampliado y lo puedo exhibir digitalmente. Otro gran motivo de discusión a la hora de un control de tránsito. Claro. Entonces,
Si la ley de tránsito me exige un seguro, la autoridad que lo regula, la superintendencia, reglamenta esa ley y dice que se puede exhibir digitalmente, claramente que otra autoridad de control no puede estar por encima de lo que ya fue reglamentado. Exacto. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Perdón, querías terminar con cerrar No, con no, el está bien, concepto. está bien, Elsa. Porque hablabas de la muestra digital. ¿Qué ocurre con el carnet de conducir digital? Bueno, Es lo mismo si yo no tengo el físico, pero tengo el digital. En el caso del carnet de conducir, justamente ahí vamos a volver, Elsa, al ser jurisdicción de cada municipio, realmente, como decía al principio Marco, es un problema. Es decir, porque vamos a depender de la exigencia de cada uno de los municipios que estemos transitando. Yo creo que es una materia o una propuesta a una reflexión sobre la materia, es decir, ¿no estaría bueno que de alguna manera se unifique cuáles son los requisitos para los que circulemos a nivel nacional, independientemente que luego cada municipio conserve la jurisdicción en materia tributaria, en materia de cobrarme una multa, en materia de cobrarme la patente, pero debería haber una unificación de requisitos Totalmente, para uno tener una certeza jurídica o certidumbre. Claro, porque si no tiene que andar con un manual de 1000 fojas más o menos para identificar cuáles son las normas de cada uno de los municipios, ¿no? Y a ver, Marcos, tiro una propuesta para los chicos jóvenes que hacen la app. Así como están las apps de radares, de etcétera, vamos a tener que tener una app de cada legislación de cada municipio. Claro. Frenarnos la ruta, detenernos a analizar. Y realmente es algo, lo digo de manera irónica, es prácticamente imposible, ¿no? Totalmente. Pero la ley nacional ya no dice, no establece los parámetros de lo que se tiene que, lo que se exige para circular, y no es superior la ley nacional a lo que pueda decir el municipio o lo que realmente es muy buena la apreciación, Elsa. Ahora bien, una ley nacional está por encima de una ley provincial o una ordenanza municipal, en una materia cuya legislación esté en manos de la nación. En esto, los municipios son preexistentes a la nación, ¿sí? Y se reservaron legislar en materia de tránsito, con lo cual es un paradigma que en este caso nos cuesta por ahí de alguna manera comprender la situación. Tiene prioridad la legislación municipal, que es quien tiene la jurisdicción en materia de tránsito. Ahora, Gustavo, te hago una consulta. Por ejemplo, si nosotros, ahora vamos a poner el ejemplo de vamos a viajar en auto a Buenos Aires, ¿no? Agarramos la ruta 11, en caso de, por ahí si queremos ir por acá, por la provincia del Chaco, por Santa Fe, o la ruta 12, por ejemplo, si queremos ir, o la 14, perdón, si queremos ir por el lado de Corrientes, ¿no? Correcto. Son rutas nacionales que atraviesan varias provincias. Correcto. Al ser ruta nacional, ¿te tienen que pedir lo mismo en cada una de las provincias o cada provincia puede variar aún siendo ruta nacional? Puede, digamos, en la parte que yo cruce los ejidos municipales, mientras vaya por la ruta, vamos a ir al artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito. Y mientras cruce los ejidos de cada una de las jurisdicciones, puedo llegar a tener distintos requisitos. Claramente, sí. Es decir, yendo por la 11, una jurisdicción, acá cerquita ya tenemos Basail, todavía está dentro de Chaco. Cruzamos, tenemos, no sé, lo más cercano, si querés, Grande, Reconquista, otra jurisdicción, San Justo, otra jurisdicción. Realmente es necesario que esté unificado eso. Esa es mi opinión a título personal. Hoy no es la realidad jurídica en materia de qué requisitos se pueden pedir. ¿Y eso aún siendo la misma ruta nacional? Claro, porque al atravesar y tener convenios cada una de esas ciudades, rigen esa parte de la jurisdicción de ese municipio. Claro. Sí. Entonces, recomendación, señor, señora, si va a viajar por la República Argentina, hable con todas las municipalidades por las que va a atravesar y pregunte qué es lo que tiene que tener y lleve absolutamente todo. ¿Es así? Sí, lamentablemente en esa parte es así, Elsa. Ahora, claramente que las recomendaciones básicas en todos los lugares o la mayor cantidad de volumen de infracciones que se ven son siempre las mismas. Falta de uso de luz bajas prendida en la ruta, falta de cinturones de seguridad, falta el carnet de conducir, exceso de velocidad en los ejidos urbanos, ¿sí? Y ahí ya nos metemos, si querés, en otra columna, en otro tema, todo lo que es fotomultas, cuál es la finalidad, cuál es el fin, tienen un fin recaudatorio, tienen un fin preventivo, cuál es la disposición que las rige,
qué cartelería previa deben tener para ser válidas, Sí. qué debieran entregarnos al momento, pero ahí si querés podemos estar tranquilamente otro buen rato. Sí. Pero las condiciones básicas para mí es cruzar a la velocidad adecuada en los ejidos Sí. urbanos, llevar el carnet de conducir, digamos, no confiarnos que no pasa nada, que es una ciudad chiquitita, etcétera. Estamos cruzando un ejido urbano, respetar la máxima, que va a ser en el 99% de los casos 60 kilómetros por hora. Todo cinturón de seguridad, los niños atrás. Los también niños atrás, con cinturón de seguridad, para los niños. baliza y Exactamente. matafuego. Claramente el matafuego no puedo tenerlo metido en el baúl y arriba todas las valijas, porque claramente esa, digamos, no cumple su función, debiera tenerlo debajo del asiento del conductor. Son cuestiones que parecen de alguna manera obvias, pero está bueno también en este espacio recalcarlas, ¿no? Claro. Exactamente. Gustavo, estamos en época invernal, obviamente vacaciones de invierno, se ve mucho, sobre todo a la mañana, por ahí, o en la madrugada, o época, o horarios donde recién sale el sol, niebla. ¿Qué hacer Sí. con niebla? Bueno. Muchas veces por ahí con niebla o con visión muy cerrada, algunos dicen, no, yo directamente pongo baliza y paro, otros ponen baliza y siguen andando. ¿Qué es lo más recomendable? No, en materia de niebla, parar sobre la ruta claramente No. te estás convirtiendo en un obstáculo. Generalmente, bueno, la Ley Nacional de Tránsito tiene dos grandes principios, la fluidez y la seguridad. Claramente si me detengo sobre, digamos, o bajo demasiado la velocidad, estoy afectando la fluidez y la seguridad. Claro. Sí, lo que tiene que ver con la luz intermitente me va a permitir ser visualizado de mucho más lejos, ¿sí? Claramente el 90-95% de lo que yo recibo de información como conductor para poder accionarlo, recibo a través de la visión. Eso está comprobado científicamente, con lo cual, si yo pierdo la visión, estoy perdiendo Sí. uno de los principales elementos por los cuales me van a llegar hacia mí los estímulos. Y en caso de niebla, claramente lo tengo reducido en fácilmente un 80, un 90%. Tengo que reducir la velocidad. Generalmente en las rutas vamos a ver líneas horizontales que nos van a indicar el nivel de niebla de la zona, con una o dos líneas marcadas en forma de, como en esta forma, no sé si se ve en la cámara, Claro, ¿sí? sí. Que tienen una o dos, y en eso me va a indicar la velocidad máxima de 40 a 60 kilómetros por hora. Pero una situación de extremo peligro que si yo lo pude advertir con la meteorología, debiera posponer el horario de salida, cosa que para las 9, 10 de la mañana de alguna manera eso ya no esté más presente, porque eso es un factor de incidencia muy fuerte, al igual que digamos, la recolección de agua sobre la calzada, con las huellas que hay en la ruta. El auto pierde absolutamente el control cuando eso tiene agua. No hay ninguna adherencia. Recuerden que el caucho va sobre el cemento. Cuando se pierde esa adherencia, prácticamente vamos arriba de un monopatín. Claro. O sea, no tenemos el control de nada. El famoso aquaplaning, Aquaplaning, muy presente en la accidentología vial, ¿no? es verdad. Muy Bueno. bien, algo más que nos faltó, que te hicimos tan lindas preguntas, nos dijiste. Decinos otra vez. No, básicamente está bueno no ver, digamos, todos estos requisitos a veces también como algo que de alguna manera nos complique la vida, sino también verlo como desde el punto de vista de que si yo cumplo estos requisitos, generalmente también voy a evitar una cantidad de problemas a la hora de Exacto. denunciar un siniestro en una aseguradora. Ujú. ¿Y a qué me refiero? Nuestra legislación considera que cuando yo uso un auto, y eso es así, yo estoy convencido, estoy al mando de una cosa riesgosa que produce daño. Claro. Por ende, me debo hacerme cargo del daño, ¿sí? Cuando yo contrato un seguro, de alguna manera es alguien que viene a ayudarme, pero no, yo no salgo del lugar. Muchas personas por ahí creen que al estar el seguro no responde la persona. El seguro viene a complementar mi responsabilidad, Claro. pero para que ello ocurra es necesario yo no incurrir en ninguna exclusión. Exacto. Y entre las exclusiones justamente están la falta de carnet, ¿sí? Está el conducir en exceso de velocidad en un 40%, el cruce en líneas amarillas, la circulación en contramano. O sea que fíjate que en ese sentido el incumplimiento de la normativa me va a generar producir un daño a un tercero, que yo tenga que afrontarlo con mi patrimonio y que esa persona va a ver mucho más dificultado resarcir su daño. Bien, en ese sentido el cumplimiento de la normativa, recuerden que los fundamentos de esto tienen que ver con la solidaridad de compartir los espacios comunes. Estamos hablando de una, digamos, de una provincia que tiene casi entre motos y autos 800.000 vehículos inscriptos en los registros. Claro. ¿Sí? Prácticamente un promedio de dos entre vehículos y autos
por familia, ¿sí? Sí. Entonces, claramente que tenemos ahí un gran problema en cuanto al espacio público y la cantidad de parque automotor. Gustavo, vos sabés que nos van llegando consultas acá en vivo, vamos a hacer un consultorio vial más o menos acá en vivo, en directo. La consulta que nos llega es si el domicilio de la cédula verde tiene que coincidir con el domicilio de la licencia de conducir, ¿o Lo no? que tiene que coincidir al momento de la emisión del carnet, seguramente le van a pedir el certificado de domicilio. Si la persona circula con un carnet habilitante no vencido y para la categoría del vehículo es requisito suficiente para poder circular. Bien, perfecto. Y la última consulta, por lo menos de mi parte, ¿ya está rigiendo a nivel nacional en la alcoholemia cero, Gustavo? Sí, también, pero recordemos, insisto, en esto vuelvo a ser negativo en cuanto a que pasamos por muchas jurisdicciones. Insto a que, de alguna manera, en materia de tránsito y requisitos básicos para circular, se exija al menos en esa parte adherir a un sistema único, ¿no? Claro, Exacto. perfecto. Exacto. No recomendamos tomar, obviamente, Claro, pero bueno, obvio. No, por no, ahí no. si alguno O sale a si cenar, tomás, o- no manejar, un No conductor manejar. designado. Claro, exactamente. O sea Sí, que sí. mucho trabajo tienen que hacer para unificar todo eso, ponerse de acuerdo. Es cierto. Bueno. Es algo que Será. nos está faltando. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, muy amable por esta visita a Noticiero 9 Central. clarísimo, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Muy gracias a amable. usted y muchas gracias a toda la audiencia.